Tan solo un día después de que fuera presentado el informe de la Comisión de la Verdad que concluyó que la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, ocurrida en 2014, fue un crimen de Estado, fue detenido Jesús Murillo Caram, en ese entonces procurador. Su captura fue determinada por el juez Marco Antonio Fuerte por delitos de desaparición forzada, tortura y delitos contra la Administración de Justicia. La Fiscalía argumentó que su captura se debía a posible riesgo de fuga. Otras 83 órdenes de aprehensión en el estado de Guerrero fueron emitidas contra mandos militares, contra personal de tropas, policías locales, policías estatales, así como autoridades administrativas y judiciales. Se trata, sin duda alguna, de un avance significativo en esta investigación de este caso y también es muy significativo que sea catalogado por primera vez como un crimen de Estado. Más detalles en el siguiente informe que realizó la redacción de France 24. Prisión preventiva para Jesús Murillo Caram. Un juez de Ciudad de México ordenó que el ex procurador general permanezca preso hasta el miércoles por presunta obstrucción a la justicia, desaparición forzada y tortura en el caso Ayotzinapa. El sábado, la Fiscalía había ordenado la detención de quien había ejercido el cargo de procurador durante el gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto. Se trata de un hito en el caso catalogado como crimen de Estado por la Comisión de la Verdad Mexicana, al ser el primer arresto de alto nivel. Murillo fue cuestionado por liderar la investigación sobre la desaparición en 2014 de los 43 estudiantes de Iguala, en el oeste del territorio mexicano. La pesquisa concluyó en 2015 que los jóvenes habían sido secuestrados por supuestos integrantes del cartel Guerreros Unidos. Según la denominada como verdad histórica, el grupo los habría asesinado y luego habría incinerado sus cuerpos. Una versión desmentida por expertos independientes e incluso rechazada por la ONU y la CIDH. Que es un primer paso para que haya justicia, para que se castigue a quienes cometieron ese crimen de Estado y también para que se esclarezca lo que sucedió esa terrible noche. En 2015, Murillo aseguró continuar con la investigación hasta detener a los culpables. Una promesa incumplida que 7 años después parece comenzar a materializarse con las órdenes de captura, no solo del ex procurador, sino de al menos 80 militares y policías, funcionarios estatales y miembros del cartel Guerreros Unidos, todos involucrados en el crimen. Pues este caso ha consternado a la sociedad mexicana. El informe de la Comisión de la Verdad, las capturas recientes y también estas primeras detenciones denotan un avance en esta investigación. Es algo muy significativo si se tiene en cuenta que desde el año 2014 se ha hablado de corrupción, de impunidad, de presuntos vínculos con el narcotráfico y acusaciones de todo tipo contra funcionarios, contra militares y contra otras personalidades allí en México. Para muchos se trata de uno de los mayores escándalos de derechos humanos en la historia reciente de ese país latinoamericano. Entonces, ¿qué significa este avance para esta investigación? ¿Quiénes van a pagar por este crimen? ¿Sabremos exactamente qué fue lo que ocurrió y cómo fue orquestado todo esto que ocurrió en septiembre del 2014? Pues lo vamos a analizar y para ello hemos invitado a Edith Olivares Ferretto. Ella es directora ejecutiva de Amnistía Internacional México y también está con nosotros Juan Obrayola. Obrarroya. Él es periodista especializado en temas relacionados con las Fuerzas Armadas y Seguridad. Ambos se encuentran en la Ciudad de México. Les recuerdo que ustedes también hacen parte de esta conversación. Pueden dejar todos sus comentarios y preguntas a través de las redes sociales. Nos encuentran en Twitter, en Instagram y en Facebook, en donde nos encuentran como @France24-es y @Santilogo, que es mi cuenta personal. La etiqueta es numeral el debate F24. En YouTube también pueden seguir nuestra señal en streaming. Aprovecho para saludar a las personas que también nos están escuchando a través de nuestro podcast. Todos los contenidos de nuestro programa ya están disponibles en Apple Podcast, Spotify, Deezer y TuneIn. Comienzo entonces dándole la bienvenida a Edith, allí en la capital mexicana. Gracias por acompañarnos en el programa. Punto de partida, Edith, un crimen de Estado. Así ya lo ha catalogado esta investigación. ¿Qué significa esto para este caso en particular, para la resolución de todo este caso y poner fin a este capítulo tan oscuro para la sociedad mexicana? Sí, bueno, pues muy buenas tardes. Muchas gracias por poner atención y saludos a tu audiencia también por poner atención a
a este gravísimo evento que ha sucedido en México desde hace 8 años. Yo quisiera iniciar recordándonos que pues los avances que se han dado en esta investigación y el reconocimiento por parte del Estado mexicano justamente de que este fue un crimen de Estado, se lo debemos a las familias, a las mamás, a los papás y a los familiares de las 43 estudiantes desaparecidos de Yotzinapa, que no han dejado de luchar durante casi 8 años para exigirle al Estado lo que es su deber, es darles verdad, qué sucedió la noche del 26 de septiembre y los días posteriores, para darles justicia, es decir, investigar y sancionar a quienes resulten responsables tanto de la desaparición como de todas las omisiones que se cometieron en la investigación, incluyendo la famosa verdad histórica y también acceso a garantías de no repetición. De manera que estamos en efecto frente a un importante momento en donde el Estado mexicano reconoce que la verdad histórica que construyó el gobierno anterior, la administración de Enrique Peña Nieto no era tal verdad, y por supuesto también el reconocimiento de que es un crimen de Estado. Sin embargo, también debo decir que hay pendientes importantes, es decir, hay 40 estudiantes que aún no han sido localizados, es deber del Estado dar con el paradero de esos estudiantes. También hay que hacer una investigación apegada a derecho y garantías de no repetición. En este país hay más de 110,000 personas desaparecidas y pensemos que hay más de 110,000 familias que también están buscándoles. Y yo, perdón que abuse un poco de la palabra, pero decir que el día de hoy también con pesar debemos decir que lamentamos que se haya hecho público, el GIEI hizo el día de hoy público que las familias no habían sido informadas de los hallazgos del informe de la Comisión de la Verdad. Se enteraron, como nos enteramos nosotras, el mismo 18 de agosto, y aquí sí hacer un señalamiento de que el Estado mexicano está faltando a un deber de darle información previamente a las familias antes de publicar un informe de esta naturaleza. Importante ese punto, Edith. Saludo ahora a Juan Obarrola, creo que ahora sí ya lo dije correctamente, Obarrola, en la Ciudad de México. Juan, bienvenido, gracias por acompañarnos. Punto de partida también para el programa. ¿Qué significa para usted desde su análisis estos avances recientes, la captura del ex procurador y la captura y la presentación de este informe en donde pues se aclaran un poco más los hechos y la publicación de estas 83 órdenes de captura contra diferentes funcionarios allí en el estado de Guerrero, en México? Gracias, Santiago. Te saludo a ti y a Edith y a todo tu auditorio. Soy Juan Ibarrola, es mi apellido. Sé que es un poco complicado. Soy Juan Ibarrola y los saludo con gusto. Efectivamente, se presenta una circunstancia donde se menciona que hay un crimen de Estado. Desafortunadamente y legalmente en México no existe o no se tipifica el delito de crimen de Estado, es decir, el Estado no puede demandar al propio Estado mexicano, ya que el Estado mexicano somos absolutamente todos los que vivimos y los que participamos en actividades de este país. Sin embargo, creo que es muy importante el paso que este gobierno quiso intentar en función de buscar una verdad. Creo que aquí y coincido mucho con Edith en que la parte más importante de este asunto penoso, grave, ya de mucho tiempo, es finalmente las familias. Ya el gobierno actual, el del presidente López Obrador, ya lo aceptó, es decir, estos 43 estudiantes desafortunadamente no están vivos. Esto no lo digo yo, lo dijo Alejandro Encinas. Se dijo en aquel momento con el ex procurador Murillo Karam. Y creo que era en primer lugar la parte importante, es decir, saber quiénes son los responsables de haber secuestrado, torturado y matado y desaparecido a estos jóvenes. Pero esa parte, al final de cuentas, esta nueva versión, esta nueva investigación, esta nueva lógica, no nos está llevando a ello. Tampoco nos está llevando a darle un consuelo, a darle un respeto y dignidad, sobre todo dignidad a las familias de estos 43 jóvenes, porque al final de cuentas
No es Murillo Karam el que agarró un arma y los mató. No es, o no fue el presidente Peña Nieto el que ordenó, secuéstrenlos, mátenlos y desaparezcanlos. Finalmente, esto ya está comprobado, de eso no hay ningún cambio en función de la nueva versión del informe de los 43 estudiantes, en el sentido de que hayan sido más que las autoridades locales, es decir, el alcalde de Iguala, su esposa, que siguen presos, policía municipal de Iguala, policía municipal de Cocula, y en esa parte no están cambiando la versión. Creo que aquí lo más grave es cuando se politiza una circunstancia o un crimen de esta magnitud, donde evidentemente hay una violación de derechos humanos, porque, insisto, eran funcionarios públicos los que ordenaron detenerlos, sí, los que los detuvieron, claro, los que los torturaron, ¿no? Juan, comienzo, a ver, armando este rompecabezas, comienzo entonces por el informe, esta categoría de crimen de Estado, para las personas que están un poco más ajenas a la realidad y a la justicia mexicana. Esto entonces, a la luz del derecho, ¿qué significaría y a qué compromete al Estado mexicano a raíz de esta investigación? ¿Cómo debe responder entonces el Estado una vez este informe cataloga este crimen, esta desaparición, esta muerte de estos 43 estudiantes como un crimen de Estado? Lo más grave, Santiago, es que la politización que se le dio desde el gobierno de Enrique Peña Nieto, es decir, se aprovechan de un hecho los gobiernos tan grave para politizarlo. De igual manera, en este informe presentado el jueves pasado, que se cataloga o se dice que es un crimen de Estado, no existe en el derecho mexicano el que el Estado mismo, insisto, pueda legalmente acusar a alguien de un crimen de Estado. Esto fue una cuestión política. Hay otras acusaciones en contra, por ejemplo, de Jesús Murillo Karam, y las habrá en contra de las 86 personas más que existen órdenes de aprehensión, pero no es por un crimen de Estado. Es por obstrucción de la justicia, es por participar en tortura, no de los 43 estudiantes, sino de los delincuentes o de los criminales que confesaron haber secuestrado, torturado y asesinado a los 43 estudiantes. Es decir, no estamos llegando a encontrar al verdadero culpable, a estos criminales, claro, que a sangre fría lo hicieron. No existe esa tipificación en el derecho mexicano de crimen de Estado. Es un tema político. Es un tema político. Edith, su perspectiva sobre este tema. Es un tema político y le extiendo y le prolongo la pregunta y le pregunto por la detención de José Murillo Karam. Lo que significa esto para este avance de la investigación, para los familiares, 8 años después tener una detención de un personaje significativo en el avance de la investigación. ¿Cómo lo ve usted? Sí, bueno, yo primero quisiera señalar que el reconocimiento de crimen de Estado es un reconocimiento político al que yo no le restaría importancia. Sí creo que hay para el acceso a la verdad, para el reconocimiento público y político de la lucha que han llevado las familias, de las organizaciones que les han acompañado y de todo el conjunto de la sociedad mexicana que hemos exigido al Estado mexicano no solamente que reconozca los hechos de lo que sucedieron, que investigue, reconozca que hubo participación de agentes del Estado en la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, sí es importante como categoría política el reconocimiento de que esto fue un crimen de Estado, en el sentido de que hubo agentes del Estado involucrados, de que hubo decisiones de parte de autoridades y podría ser incluso de instituciones del Estado y no de cualquiera autoridades, debo señalar también, y esto para vincular con los procesos de acceso a la justicia, porque estamos hablando de la implicación no solamente de autoridades municipales, que por supuesto que es grave, sino también de autoridades de nivel federal, incluyendo autoridades militares, que tuvieron responsabilidades, según lo está reconociendo ahora el gobierno mexicano en el informe de la Comisión de la Verdad, y ya lo había señalado el informe del GIEI. Y este reconocimiento también debe llamarnos, por supuesto, no solamente a la reflexión,
sino a la corrección de los hechos que implican que en el Estado mexicano, de manera, digamos, frecuente por lo menos, las autoridades de carácter militar violen los derechos humanos e intervengan en delitos y violaciones a derechos humanos tan graves como es la desaparición forzada, ¿no? Y en este sentido, pues, decirte que esperamos, por supuesto, desde Amnistía Internacional, que el proceso de investigación de estos delitos sea totalmente apegado a derecho, porque solamente eso nos va a permitir que realmente estos gravísimos hechos no queden impunes. Sí. Y esperamos también que, pues, después de las órdenes de aprehensión de más de 80 personas, incluyendo militares, que estas órdenes de aprehensión puedan ser también ejecutadas y se investigue y sancione a estas 80 personas si es que resultan responsables de los diversos delitos por los que están siendo acusadas. Hago este señalamiento porque vivimos en un país en donde más del 98% de los delitos quedan impunes. Entonces, esperamos que haya de verdad diligencia de parte del Estado para poder llevar estas investigaciones y investigaciones apegadas a derecho que garanticen la sanción. Edith, pero ¿cómo confiar en el Estado para avanzar en estas investigaciones cuando usted misma cita la alta impunidad que hay en México y cuando lo que evidencia este caso, que es terrorífico, todo lo que le sucedió a estos 43 estudiantes, toda la sucesión de hechos es muy compleja? Esto lo que deja claro es esa enorme red de complicidad que involucra a las autoridades mexicanas, usted ya lo estaba mencionando, militares, autoridades estatales, locales, federales, altas instancias del gobierno mexicano. ¿Cómo confiar cuando el mismo Estado está siendo partícipe o fue partícipe de este tipo de crímenes? Que este es uno, esta puede ser la punta del iceberg de muchísimos casos más. Efectivamente, es la punta del iceberg y afortunadamente las familias, como decía al inicio, han tenido la valentía y la persistencia para continuar en esta lucha, pero insisto, hay más de 110,000 familias que también están buscando personas desaparecidas y otras tantas personas exigiendo justicia en otros delitos y violaciones a derechos humanos cometidas por el Estado mexicano y por las diversas autoridades. Tenemos el deber de exigir al Estado que se apegue a derecho y que cumpla con sus deberes, porque solamente mediante esa exigencia es que podremos ir, digamos, cerrando esta gravísima brecha de impunidad. La confianza es una confianza basada en la exigencia, ¿no? Claramente lo que nos muestra la evidencia en México es que son las propias familias de las víctimas y sus familias quienes deben estar impulsando los procesos de investigación a través de la exigencia, a través de la movilización, y que es así como se logra hacer justicia. Y Juan, precisamente le pregunto por el tema de las familias. Edith dice que son quienes deben ir promoviendo y haciendo presión para que esto vaya avanzando. ¿Qué garantías han tenido las familias a lo largo de estos 8 años? ¿El Estado cómo le respondió a ellos? ¿Son abandonados también a su suerte por el Estado para poder encontrar este tipo de respuestas que han venido dándose a conocer 8 años después de ocurridos los hechos? ¿Cómo ha sido el trato para ellos? Santiago, yo creo que el trato que ha sido para las 43 familias es indigno. Y es indigno desde el primer momento. Es decir, son 43 tragedias, 43 vidas. E insisto con lo que comentaba al principio, cuando se politizó el asunto desde el gobierno de Enrique Peña Nieto, cuando se ha politizado terriblemente también en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, y lo único que necesitan estas familias es justicia. La gran mentira que se les ha vendido es que si vivos los llevaron, vivos los van a regresar. Y creo que esta es una falta total de respeto. Es decir, el Estado mexicano, aquí sí, el Estado mexicano en su conjunto, poder legislativo, ejecutivo, judicial, autoridades, sociedad en su conjunto, les ha creado una falsa esperanza. Desafortunadamente, no lo digo con dolor, lo digo con decepción, porque insisto, son 43 familias que lo único que no han podido obtener es la verdad de 2 gobiernos que por más que lo intentaron, lo han politizado. Cuando un presidente ya en funciones como es López Obrador les dijo que les iba a dar esa justicia,
que los iba a llevar a la verdad. Y hoy, como lo menciona Edith, ni siquiera nadie se tomó la atención de informarles antes de que se enteraran por los medios o por los medios de comunicación o por otros medios. Aquí insisto, los hechos objetivos, quiénes son los culpables de haberlos secuestrado, torturado, matado y desaparecido. Aquí te doy un punto estadístico importante, Santiago, que estoy seguro que Edith lo sabe. No ha habido un proceso judicial en México que haya tenido el mayor nivel de detenidos como lo tuvo en su momento este asunto de Ayotzinapa, donde hoy los asesinos confesos, los criminales confesos, participación de la DEA, del FBI, abriendo comunicaciones que tenían estos líderes de Guerreros Unidos en Estados Unidos, donde solicitaban la orden de matarlos, ninguna de esas personas hoy está en la cárcel. Entonces, de que se necesita justicia, estas familias lo necesitan. Es decir, insisto, 2 gobiernos ya jugaron con ellos, pero los 2 al final y de manera muy velada les dicen que estos jóvenes no es posible que estén vivos, que creo que esa es la principal tragedia de sus familias. Luego entonces deben de tener acceso a una justicia, pero una justicia real, no justicia política, no al mensaje político, no a la propaganda política, Santiago. Juan, mencionaba que esto podía ser la punta del iceberg. Me desprendo un poco de este caso en particular, pero aquí lo que queda claro es la magnitud de la corrupción que hay en el Estado mexicano y en la justicia mexicana. ¿En qué momento se armó esta estructura de corrupción, narcotráfico, carteles, Estado mexicano, y que permeara todas las diferentes instancias? Porque como lo vemos acá, esto va desde soldados en el estado de Guerrero hasta altas esferas del gobierno mexicano. ¿En qué momento el narcotráfico, los cárteles se dejaron corromper y permeó todo el Estado mexicano y se salió esto de las manos de las autoridades? Desafortunadamente en México tenemos un problema ya añejo, es un problema que viene desde el gobierno de Miguel de la Madrid. Él gobernó desde 1982 a 1988, donde se dejó de poner la atención debida, aún ya a pesar de temas como el de Caro Quintero, Miguel Ángel Félix Gallardo, Ernesto Fonseca, pero se le dejó al poder criminal que empezara a permear, que empezara a dominar zonas. Sí tengo que aclarar, y esto por el gran amor y el conocimiento que tengo de mi país, que esto no es que esté sucediendo en todo el país. Es decir, sucede en lugares muy focalizados. Sin embargo, sí, los gobiernos no han podido tener, o los gobernantes no han podido o no han querido encontrar una solución en materia de seguridad, llámale seguridad nacional, seguridad intermedia, seguridad pública, para hacerse responsables de poder proteger al ciudadano mexicano ante los grupos criminales. ¿En manos de quién lo han dejado? De las Fuerzas Armadas. Por eso es tan insistente este doble juego, este doble mensaje de que los militares necesariamente tienen que ser violadores de derechos humanos, de que los militares son los que cometen abusos y excesos. Te doy un dato estadístico, no hice yo la estadística, el 89% de la población mexicana confía plenamente en sus Fuerzas Armadas. Es decir, prefieren a los soldados protegiéndolos que autoridades de policía o que autoridades de gobierno. Desafortunadamente, los gobiernos no han querido, y en su gran mayoría en mi país, no han querido profesionalizar policías, no han querido impartir justicia ni perseguir el delito. No les ha importado, por lo menos desde los últimos 25 años, Santiago, y esto es lo que ha generado una debilidad estructural en ese tipo de instituciones de nuestro país. Entiendo el punto. Paso a preguntarle a Edith en Ciudad de México por unas declaraciones que daba el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador sobre este caso. Él hablaba en particular del expresidente Peña Nieto. Decía, procesar a Peña Nieto va a estar difícil. Palabras textuales del presidente mexicano. ¿Por qué puede ser difícil? Bueno, yo quisiera iniciar con un señalamiento con respecto a la pregunta que hiciste anteriormente, Ignacio, con respecto justamente a la participación de militares y a todo este entramado de corrupción que hay en el Estado mexicano.
Y yo quería como recordar, nosotras en Amnistía Internacional tenemos 51 años, justamente hace 51 años se fundó Amnistía Internacional en México y llegó justamente en el medio del proceso de la llamada Guerra Sucia, y tenemos 51 años de estar documentando gravísimas violaciones a derechos humanos que se cometen en México, muchas de ellas asentadas justamente en este entramado de corrupción que existe en el Estado mexicano y que ha hecho muy difícil justamente que las personas podamos confiar en México, en las instituciones, como señalabas antes, Ignacio, y por lo tanto que debamos, las personas cuyos derechos son violados, tengan que estar impulsando los procesos de investigación, lo cual, debo señalar, constituye otro acto de violencia institucional de parte del Estado. Las familias deben estar exigiendo justicia, invierten tiempo, invierten dinero y además son víctimas también de la violencia por parte de las autoridades y en muchos casos por parte de los propios criminales. Dicho esto, debo señalar que parte de los motivos por los cuales se ha fortalecido, crecido este entramado de corrupción en el Estado mexicano tiene que ver justamente con que es tan complicado y las instituciones tienen tantos obstáculos, dificultades y escasez de recursos para poder investigar adecuadamente y que se sancione a los responsables. Y en este país, debo decir también, lo hemos señalado varias organizaciones, existe una suerte de pacto de impunidad que hace muy difícil que se investigue, se juzgue y se sancione a autoridades de carácter político cuando son estas implicadas en diversos delitos y violaciones a derechos humanos, ¿no? Mientras este proceso no avance en México, mientras las fiscalías estatales y la Fiscalía General de la República no tengan los recursos, estoy hablando de recursos económicos, de personal especializado, de equipo y por supuesto de voluntad política para poder investigar los delitos que cometen los propios agentes del Estado, difícilmente vamos a poder salir, digamos, de esta situación de impunidad en que vivimos en el país. Sí. Y bueno, le preguntaba también entonces por las palabras del presidente López Obrador, pero entonces le doy la palabra a Juan para seguir avanzando porque ya entro en la parte final del programa. Juan, estas palabras del presidente, que va a ser muy difícil procesar a Peña Nieto, que fue el presidente que estaba en ese momento llevando las riendas del país cuando ocurrió este crimen, para poner en contexto a la audiencia fuera de las fronteras mexicanas. ¿Puede que no llegue a la justicia? ¿Peña Nieto llegará a la justicia o usted coincide con el presidente? No, por supuesto que no. Bueno, el presidente nunca en él. Creo que más bien el presidente López Obrador se refiere a la parte legal de cómo sustentar un hecho histórico de México, es decir, nunca se ha llevado a un presidente a la cárcel, por lo cual tendría que ser sustentado jurídicamente de una forma completa. Por eso decía hace rato, ¿de qué se está acusando hoy al ex procurador o a las 81 órdenes de aprehensión? No de matar a los jóvenes, sino se están creando una serie de delitos que muchos que se categorizaron en mi país 2 años después de que sucedió el hecho de Ayotzinapa. Esa es la parte Sí. Creo que tenemos problemas técnicos con la señal de Juan. Vamos a revisar su conexión para tener un óptimo audio porque estamos teniendo problemas para entenderle. La idea continúa entonces con Edith. Mientras tanto, mis compañeros en la parte técnica van a tratar de mejorar la conexión con Juan allí en Ciudad de México. Edith, usted en su primera intervención hablaba de pendientes que siguen en camino en esta investigación y también garantizar de alguna forma la no repetición. ¿Cómo lograr que este tipo de crímenes no se repitan en México de esta magnitud, entendiendo ya el contexto que hemos expuesto acá de la corrupción que hay, de la impunidad que hay y que los actores del Estado están involucrados en cierta forma con muchos grupos delincuenciales o cárteles relacionados con el narcotráfico, etcétera? No repetición, primer punto. Sí, Ignacio, creo que justamente el principal elemento a destacar es
cómo el Estado mexicano va a garantizar que un hecho como el de Ayotzinapa no se repita. Y yo quisiera separar en dos elementos, por lo menos, que son las exigencias de lo que no se debe repetir. Lo primero que no se debe repetir, por supuesto, es que desaparezcan a personas en este país y en este caso debo decir que el Estado mexicano ya está en falta porque después de Ayotzinapa han seguido desapareciendo no solo algunas personas, sino decenas de miles de personas. En los últimos 15 años en este país han desaparecido más de 80,000 personas en los últimos 15 años, justamente durante el periodo en el que el Estado mexicano decidió sacar a los militares de los cuarteles y dedicarlos a las tareas de seguridad pública. Aquí yo quisiera recordar que ya hay varios organismos internacionales que le han señalado al Estado mexicano que debe dejar de utilizar a las Fuerzas Armadas para tareas de seguridad pública y sí tenemos clarísima evidencia del riesgo para la vigencia y respeto de derechos humanos que esto está significando, además de que ha sido una estrategia claramente fallida. Este país es sin duda hoy más peligroso que hace 16 años. Y en ese sentido, por ahí podrían empezar las garantías de no repetición. Pero el otro elemento muy importante es que no se repitan todas estas deficiencias que se han documentado en la investigación en la búsqueda e investigación de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Es indispensable, Ignacio, que las fiscalías, en este caso la Fiscalía General de la República, asuma su responsabilidad y realice los cambios institucionales que sean necesarios para que ni las familias ni la sociedad mexicana en su conjunto tengamos que volver a pasar una situación como esta. Edith, dejamos los pendientes. A modo de conclusión para el cierre del programa, retomo la conexión con Juan, también allí en la capital mexicana, para preguntarle la presión que recibe en este momento el gobierno del presidente López Obrador para dar resultados en torno a esta investigación. Un tema que, como decía, ha generado muchísimas opiniones en la sociedad mexicana, es una deuda pendiente. Hay mucha presión sobre el gobierno de López Obrador por este caso, cuando él también tiene en deuda, por ejemplo, la alta tasa o indicadores de, por ejemplo, periodistas asesinados en este país, que ya pues ha despertado alarmas de diferentes organismos internacionales por la situación de los periodistas en México. Fíjate, Santiago, que creo que la parte más grave es que justamente en este caso de Ayotzinapa no tiene una presión política, social, económica el presidente, al contrario, y no la tiene porque cuentas en base a una investigación tan larga, a un proceso tan complejo que significa la desaparición y muerte de estos 43 estudiantes. Ya no es una sociedad mexicana, y esto lo digo con pena, que esté demandando que esto suceda. Desafortunadamente hoy no, hoy lo que sí se demanda es de que haya seguridad en una gran cantidad de ciudades de este país. Hoy lo que sí se demanda es de que no haya corrupción en los gobiernos municipales, estatales, gobierno federal. Hoy lo que se demanda es de que la gente pueda vivir tranquila en las calles. Apuntaba Edith hace un momento y sentí un poco como si fueran desaparición de todas las desapariciones en este país, México, por parte de los militares. No, está documentado que la gran mayoría de estos 116,000 desaparecidos en los últimos 3 años han sido por culpa y por responsabilidad de los grupos de criminales de este país. Luego entonces, ¿cuál tiene el presidente López Obrador a una verdad en el caso? Que las estudiantes pretendían o presionaban. Juan, seguimos teniendo problemas con su conexión. Me quedan ya pocos minutos para finalizar el programa. Retomo la conexión con Edith y vamos a las conclusiones. Teníamos entonces los pendientes, lo que puede seguir de aquí en adelante, lo que falta por hacer. Mientras tanto, dejamos a Juan para el cierre del programa, a ver si logra decirnos alguna conclusión rápida para el cierre y que la podamos oír, que la conexión esté de nuestro lado. Adelante, Edith.
Sí, Santiago, recordar primero, sigue estando pendiente la localización de 40 de los estudiantes, aunque el informe de la Comisión de la Verdad dice que no hay evidencia que permita señalar que podrían estar vivos. En todo caso, hay que localizar a 40 estudiantes que siguen sin localizar y por lo tanto, este no es un caso cerrado, ¿no? Hay que localizar, es deber del Estado encontrar a esas 40 personas. Y debo enfatizar del Estado, no de las familias, por si acaso, ¿no? Claro. Luego, creo que el otro deber del Estado, y es un deber muy importante, es garantizar que esta investigación de las más de 80 personas para las que se ha emitido una orden de aprehensión sea totalmente apegada a derecho. Es sumamente importante para garantizar la confianza en las instituciones, que la investigación sea apegada a derecho para que las familias puedan tener verdad y justicia. Juan, 30 segundos para su conclusión para el cierre del programa. Adelante. Bueno, básicamente que efectivamente las familias necesitan tener justicia, necesitan tener la verdad. Esta acción que está haciendo el gobierno del presidente López Obrador no está llevando más que a politizar un hecho que jamás debió de haberse hecho así. Gracias, Santiago. Pues a Juan y a Edith en la Ciudad de México les agradezco por haber estado con nosotros. Ustedes pueden seguir dejando todos sus comentarios y preguntas a través de las redes sociales y pueden seguir en sintonía de France 24. Muchas gracias.